Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa que van a ofrecer a continuación Carmen Linares y María Pajés, Premio Princesa de Asturias de las Artes. Recuerden, por favor, antes de formular sus preguntas, levanten la mano, les pasaremos un micrófono y deben indicar a quién va dirigida, su nombre y el medio para el que trabajan. Abrimos directamente el turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Yo soy Marifé Antuña, del diario El Comercio, y la pregunta va dirigida a las dos, porque es, bueno, más que una pregunta es casi una curiosidad. Me gustaría que las dos nos recordarais cómo fue la primera ocasión en la que trabajasteis juntas, cómo os conocisteis profesionalmente y cómo está haciendo este encuentro para el espectáculo que vais a hacer juntas el jueves de nuevo. Nos conocimos hace 20 y tantos años. ¿Se escucha? Sí. En Granada, en un espectáculo que montaron, que montó Mariquilla, una bailadora estupenda, Y Rafael Aguilar. Y Rafael Aguilar. Y entonces era un espectáculo que se llamaba Mirando desde la Alhambra, y ahí se veían todas las culturas que habían pasado. Y bueno, allí nos conocimos. Ella iba como bailarina, porque éramos muchos, y yo iba cantando. Yo era un poco la que, ¿cómo se dice? La narradora, pero cantando, que contaba la historia de todas esas culturas que habían pasado por allí. Entonces, pues bueno, fue un espectáculo muy bonito, ¿verdad? Sí. Sí. Luego coincidimos también en otro que se presentó en la Bienal de Sevilla, de la Luna al Viento, que montamos para la Bienal. Y ya desde entonces hasta que te ahora dieron un premio, el premio de la Bienal, ese año era tu primer espectáculo. Sí. Así no lo dices tú, lo digo yo, porque es muy importante. Sí. Pero lo bueno también es que hemos mantenido siempre una relación pues de amistad y de continuidad, ¿no? Porque además Carmen, por ejemplo, es de las cantadoras de las colegas que siempre viene a ver los espectáculos. Sí. Ella es muy aficionada a la danza flamenca y entonces, ¿verdad, Carmen? Tú has visto prácticamente todo lo que hemos hecho. Sí. Así que eso, pues bueno, siempre hemos mantenido una relación muy, muy bonita y de amistad. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Estíbaliz Urquiola, de la Televisión del Principado de Asturias. Decíais vosotras cuando se comunicó el premio Princesa de Asturias de las Artes, que había que hacer más para trabajar por el flamenco, para que llegara más, para que estuviera mejor en este país. ¿Habéis tenido tiempo de reflexionar qué más se podría hacer para que el flamenco siguiera adelante? Está para ambas. ¿Para que el flamenco, perdona? Continuara y siguiera adelante en este país. Venga, tú. Venga. Bueno, yo creo que este reconocimiento, como lo hemos ya manifestado muchísimas veces, es un reconocimiento a la profesión, un reconocimiento al flamenco. Y yo creo, hablo por mí, pero es que a veces hablo por mí y es que coincidimos, o sea, que es lo mismo. Pero está claro que parte de nuestra vida, en nuestra trayectoria profesional, gran parte de ella la hemos dedicado precisamente a intentar allanar el camino, a intentar, porque hay una necesidad de poner en valor lo que es nuestro arte, de darle el espacio que necesita, de pedir siempre los apoyos, el entendimiento y el conocimiento, el conocer lo que es este gran arte, y eso sí ha sido siempre, hablo ahora por mí, mi dedicación, y es lo que ahora sigo haciendo. Es decir, que eso forma parte, ese compromiso o esa responsabilidad siempre ha formado parte de mí en el modo de actuar ante lo que es mi profesión. Y es que tenemos además una trayectoria muy parecida. Ella en la danza y yo en el cante, que también el cante ha sido como muy difícil, ¿no? de que le dieran el sitio que tenía que tener, ¿no? Es menos visual que la danza,
Y entonces, pues lo que decía María, hemos estado siempre luchando por dignificar esa profesión y por avanzar y por evolucionar, y entonces en ese sentido las dos trayectorias son muy parecidas. Sí, hola, buenas tardes, Chus Neira del diario La Nueva España. Yo quería preguntarles por si me podían hacer una reflexión sobre la condición de la mujer dentro del arte flamenco. Entiendo que por un lado, bueno, una gran artista, pues bueno, es una cosa. No hablo de esa trayectoria de las grandes artistas que son ustedes dos, sino hablo un poco de bueno, ahora que hay una revisión general de todas las artes desde el punto de vista del género, también me gustaría saber que si hay machismo en el flamenco, si no, si las cosas han ido mejor para las mujeres dentro de la práctica flamenca, tanto de la música como de la danza. Es que es muy parecido el caso de María y mío. Yo, en mi casa, fueron todo facilidades. Estaban muy orgullosos mis padres de que yo fuera artista y me dedicara al cante, y que es donde yo creo que más, en nuestras casas, es donde primero, la primera oposición que encuentra siempre, y sobre todo una mujer, para dedicarse al arte en nuestra propia familia, con toda la mejor intención del mundo, porque piensan que es un mundo que tiene mucho peligro, que si es por la noche, que si el flamenco, entonces allí empieza la primera oposición. Pero en nuestros casos es que ha sido, mi padre tocaba la guitarra como aficionado, y él lo que le encantaba era que yo fuera, que a mí me gustara cantar, y él me acompañaba, y yo he crecido con un instrumento al lado, o sea que en ese sentido no he tenido problemas. Seguramente, y estoy segura, y lo sé, que hay otras mujeres, otras artistas que han tenido problemas en sus casas, donde primero los padres o tu hermano siempre, o tu novio, siempre ha habido. Pero ya digo que en mi caso, y creo que María también ha tenido mucho apoyo. Sí, yo a nivel de apoyo todo, la verdad. Pero es verdad que el flamenco, como todas las artes, está muy ligado al momento que vive, al momento político, al momento social, y por tanto en lo que es la trayectoria vital del flamenco, pues llevo ya 40 años de profesión, son muchos años, y he vivido todas esas etapas. Yo me acuerdo de niña de que había una situación donde el hombre, de patriarcado, autoridad en lo que era la profesión y en cómo se manejaba. Me recuerdo mi madre como mujer, cómo tenía que ir defendiendo el terreno de su hija como mujer también, ¿no? Pero es verdad que hay una evolución, y la evolución que ha tenido nuestro país, lógicamente, como decía antes, ha influido en lo que es la evolución del propio flamenco. Y ahora sí podemos decir, y lo podemos decir, sí. Y por ejemplo, en el cante, pues cuando Carmen empezó, es que yo la recuerdo a ella como la única mujer que yo veía cantando, la verdad. En mi entorno todos los cantadores eran hombres. Y luego, ahora por ejemplo, en lo que es danza flamenca y en el baile flamenco, es el momento de la mujer. Es decir, ahora yo creo que las propuestas interesantes y la mayor cantidad de propuestas que hay dentro del mundo del flamenco son mujeres. Es decir, que sí hay una evolución en este sentido. Siguiente pregunta. Hola, Miguel Rey, de Vivir Asturias. Hacen mención constantemente, es que soy flamenco porque mi hermano, mi novio, mis amigos, mis primos. ¿Es difícil descollar en el flamenco, destacar en el flamenco sin tener antecedentes familiares? No, ¿verdad? Bueno, yo es que el padre de Carmen tocaba la guitarra como aficionado. No era artista profesional. No era... No. Pero claro, le gustaba muchísimo este arte, y entonces, aunque no fuera artista, él tenía su trabajo y luego en casa tocaba la guitarra. Pero claro, al haber un instrumento en una casa, siempre los niños cantamos, y yo cantaba las cosas que escuchaba en la radio.
y bueno, no tiene por qué, o sea que no... En mi caso es que es totalmente lejano, porque aunque yo soy de Sevilla, el origen de mi familia, de la mitad de mi familia es catalán, mi padre era matemático, es decir, que yo no vi nunca una guitarra, por ejemplo, en mi casa, pero sí es verdad que nacer en Sevilla sí te marca, porque en realidad el flamenco es algo muy cercano y socialmente se vivía de una manera muy directa. Entonces a mí sí me ha influido el hecho de nacer de donde nací para ser flamenca, pero no mi casa desde luego no. Y sí había como un cierto deseo, ¿no?, de que yo me dedicara al flamenco porque era una manera de integrarse esa parte catalana en lo que es Andalucía. Entonces estaban felices de que yo fuera flamenca, ¿no?, en ese sentido. Siguiente pregunta. Y bueno, Estíbaliz Urquiola, de la Televisión del Principado, otra vez. Ay, perdón, estoy aquí. ¿Cuáles serían los retos para las nuevas generaciones para triunfar en este mundo del flamenco? Vosotros ya lo tuvisteis, bueno, supongo que habréis tenido un camino complicado, pero para las nuevas generaciones, ¿qué detectáis vosotros que es lo más complicado? ¿Que haya muchas influencias externas, no sé, una globalización, no sé, o cómo lo veis vosotros? Sobre todo para las nuevas generaciones que se quieren dedicar a este arte. Bueno, en lo referente al cante, claro, es que ha cambiado todo muchísimo. Y yo ahora mismo no sabría qué consejo darle a una persona que está empezando, porque lo primero que tengo yo que saber cómo están ahora las cosas, cómo funcionan las redes sociales, que yo no tengo ni idea, y funciona mucho por ahí también. Entonces, cuando yo empezaba, mi ilusión era escuchar a los maestros, que yo tuve la suerte de irme a Madrid, que trasladaron allá a mi padre, y entonces allí en Madrid estaban todos los artistas buenos, y entonces tuve la suerte y la oportunidad de poder escucharlos, y ese era el camino. Y por supuesto era todo más lento. Ahora hay mucha prisa. Yo con 25 años no pensaba en ser una figura, estaba pendiente de trabajar, de que me saliera trabajo, de vivir de mi profesión y de aprender, sobre todo eso, ¿verdad? Era nuestra... Y ahora, claro, ahora a los 25 años ya, si estás en una casa de discos, te exigen que haga un disco que pegue y todo ese tipo de cosas, que yo eso no lo he vivido, por suerte, porque creo que un artista no tiene que estar condicionado a hacer un tema que sea un pelotazo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le diría que yo por lo menos creo que lo importante es tener unas buenas raíces, un buen aprendizaje, que eso te va a permitir estar bien preparado, conocer lo máximo posible de este arte, y luego pues evolucionar tú a tu forma, y sobre todo, como tengan mucha prisa, se van a dejar cosas en el camino que tienen que vivir. Si no las viven, luego se nota. ¿Sí? No sé. Sí, la verdad que aunque el cante y el baile son dos disciplinas que son dos mundos diferentes, pero es verdad que luego concluimos, de hecho vamos a estar juntas el día 27, lo sabéis todo, y nuestro lugar fundamental de representación es un teatro, pero son dos mundos bastante diferentes a la hora de afrontarlos profesionalmente. Nosotros desde el centro coreográfico que tenemos en Fuenlabrada tenemos muchísimo contacto con los jóvenes, aparte de por la compañía, que estamos continuamente en trato directo con los jóvenes que empiezan, y tengo que decir que hay esa voluntad, ¿no?, necesaria para dedicarte a cualquier cosa, esa dedicación, ese sentido del esfuerzo, de la disciplina, lo encontramos continuamente en la gente joven. Es decir, que las cosas están, yo creo, mucho más difíciles en ciertos aspectos para lo que es ser un profesional, y que desde luego ese esfuerzo, esa voluntad, esa fe en uno mismo para
para afrontar todas las dificultades que supone dedicarse a esto, que es muy complicado. Pues adelante, y que el aprender siempre tiene que estar, que el flamenco, yo creo que eso lo entienden rápido los jóvenes que se dedican, es algo que está totalmente ligado a unas raíces que tú tienes que conocer porque no hay otra manera, pero que ahora el flamenco ofrece un mundo como arte de nuestros días, como arte contemporáneo que es enorme, maravilloso, enorme, infinito, ¿no? Entonces, creo que hay una juventud muy poderosa que está ahí. Pues ánimo, pa'lante. Claro, sí, sí. Marifé, ¿quieres hacer? Sí. ¿Le pasas el micrófono? Es que cuando hice la pregunta no me contestasteis la segunda parte, que me gustaría saber un poco cómo estáis viviendo esta experiencia de subiros al escenario juntas el jueves, que entiendo que es un espectáculo muy especial, van a estar los reyes, van a estar los premiados. Supongo que no es un espectáculo cualquiera y que me gustaría que me contarais un poco cómo lo estáis viviendo. Uy, estamos muy contentas. Estamos contentas. Nos hace mucha ilusión trabajar juntas, sí. Y la verdad que todo lo que han sido los ensayos... Sí. La verdad que es un reto, porque Sí. era poner en marcha una creación con una puesta en escena propia, con diseño de luces, o sea, lo que se dice poner en marcha una creación artística y ponerla en el escenario y bueno, esto siempre es un reto importante, pero creo que lo más importante así, y lo que nos vamos a llegar es esa convivencia y ese compartir escenario, aparte de que estamos intentando pasarlo muy bien, Claro, sí. O sea, vivirlo de una manera con la alegría que merece, ¿no? Y de celebración, lo que es este premio y toda la experiencia del premio, que no es solo, Claro. madre mía, que no se para. La verdad es que fíjate, juntarnos ahora en esta historia tan bonita como son los premios Princesa de Asturias, que no nos lo podíamos ni imaginar cuando éramos más jovencitas y bueno, estamos muy contentas de compartir esto, compartirlo las dos y además hacer este espectáculo, que bueno, qué bien, me siento muy bien, María, cantando el hilo conductor en la poesía y hacemos cosas muy, muy bonitas de Miguel Hernández, de Juan Ramón Jiménez, en fin, todo... Y cosas muy flamencas, o sea, el flamenco está muy presente, el baile flamenco y el cante. Sí, la propuesta en realidad que nos interesaba Sí. y con la ayuda del Arbiel Arti, que lo tenemos Sí, ahí, lo era tenemos. precisamente eso, que fuera muy flamenca, es decir, que y eso... además el título que puso él me parece tan bonito y tan acertado, ¿no? Que resume Carmen y María, dos caminos, una mirada, o sea, es que define un poco nuestra trayectoria, en camino, cante y baile, pero mirando siempre y teniendo los mismos valores, mirando siempre por nuestro arte. Nos queda tiempo para una pregunta más. Sí, Chusneira, de la Nueva España. Y yo quería hacerles, bueno, una pregunta muy habitual, pero yo creo que necesaria. El arte flamenco ya está reconocido como quizá el gran arte propio de nuestro país, ¿no? También tiene el reconocimiento internacional. Sin embargo, desde hace ya muchos años, los artistas, los aficionados también... piden como que se dé ese salto, ¿no? ¿Qué nos pasa en España para que no acabamos de romper totalmente las barreras para que el flamenco, digamos, todo el mundo, en todo el Estado, lo considere como el gran arte propio y esté todavía más presente, y como sucede con otros géneros en otros países, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es la gran asignatura pendiente en nuestro país con la cultura en primer lugar y luego en particular con el flamenco, que además dentro de la cultura es el arte que más y mejor nos representa, es un arte propio, no lo hay en otro lugar. Y es la gran asignatura porque no conseguimos ponerla en valor, asumirla como propia,
como intento siempre decir, quererla, ¿no? Quererla, amarla, ¿no? Como arte nuestro, y por tanto cuidarlo. Creo que es la gran asignatura. Es que es muy complejo el porqué. O sea, podríamos estar aquí hablando de los porqués, pero uno de ellos es que España tiene una asignatura pendiente con su arte que más y mejor le representa, que es el flamenco, y eso atañe a nivel institucional y atañe a nivel de sociedad, ¿no? Y que van ligados uno con otro. Sí, es que no tengo nada más que añadir. Es que yo creo que en los teatros la programación que hay siempre miras y hay mucha programación de otro tipo de música, hay apoyo pues no sé, a la ópera, a la música clásica, a la danza clásica, y el presupuesto de una ópera, el que ha tenido la Bienal de Sevilla por toda una bienal, por ejemplo, o sea, eso da idea de los porcentajes, que me parece mínimo, claro. Sí, si se dedicara solo una parte, por ejemplo, de lo que se le da a la ópera, que no es por menospreciar, no, claro, muchísimo que no. menos, sino el arte flamenco estaría en otro lugar. Sí. Eso es uno de los motivos. Luego hay otros más, de formación, de educación, de por fin superar ciertas resistencias que hay a nivel pues ideológico, social, político, es decir, son muchas cosas. Es muy complejo, pero sí está claro que España debería de... Y además es casi una torpeza no hacerlo, porque muchos países les encantaría tener el arte flamenco dentro de lo que son sus tesoros artísticos. Es que no tiene nada que ver el arte con la política. O sea, creo que tiene que estar por encima de eso. La cultura y tanto eso, la ópera, la música clásica, todo, el flamenco, todo. El arte tiene que estar por encima de que uno sea de un partido o de otro. O sea, eso tiene que estar al lado. La mejor inversión de la vida, y que podemos hacer nosotros también, es invertir en nuestra cultura.